Yo quiero compartir una enseñanza que yo le llamé, el tema es un tema un poco, ¿qué digo yo? Un poco sugestivo. El tema se llama Consumado, un grito de triunfo y de satisfacción. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos dado, tal vez no un grito de triunfo y de satisfacción, pero en algún momento usted estaba haciendo una tarea muy grande, un trabajo muy grande, y cuando usted lo terminó, usted dijo, bueno, listo, ¿verdad? Y ese listo significa que terminó lo que estabas haciendo y que lo terminaste con una tremenda satisfacción en tu corazón. Cristo no vino a esta tierra, hermanos, a vacilar, ni para que nosotros hagamos un culto en la Semana Santa y recordemos ahí que a Él lo crucificaron, que Él resucitó, todo eso, hermanos, que se acostumbra en esas fechas de Semana Santa. No, Él no vino a eso, hermanos. Su venida fue totalmente con un propósito, totalmente planificada, tuvo una razón de ser. Él vino a hacer un trabajo, una obra, perdón, y Él la terminó. Vamos a ver un momentito unos pasajes de la Biblia. ¿Ya tomaron nota? El tema se llama Consumado, un grito de triunfo y de satisfacción. Primero vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas, capítulo 23. Evangelio San Lucas, en el capítulo 23, versículo 45. Lucas 23, 45. Dice así: y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero dice, hermano, que alzando, dice que clamando a gran voz, lo que para nosotros es un grito. No necesariamente, no es lo mismo un grito que gritar, ¿verdad, hermanos? No es lo mismo, es diferente. Y dice que una vez que él da ese gran grito, el grito, lo que estaba gritando era: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Pero veamos, hermanos, lo que dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30. San Juan 19, versículo 30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo mismo que leímos en Lucas, ¿verdad? Dice, y inclinada, después de que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Aquí dice exactamente lo mismo. Aquí, ese fue el grito que el Señor pegó. Este es el grito, el consumado, el grito que él pegó, un grito de victoria y un grito de total y completa satisfacción. Así como cuando uno a veces dice eso: listo, ya terminé, listo, todo lo hemos hecho. Usted, hermana, cuando tenía ese montón de ropa que lavar y la terminó, usted sintió una profunda satisfacción: ya terminé. O cuando a usted, hermano, le hicieron, tuvo que hacer un trabajo para la empresa o el que usted lleva a cabo, y cuando usted lo terminó, igualmente usted dice: listo, ya terminé. Ay, perdón, hermanos. Hubo
hay una victoria y hay una enorme satisfacción. Bueno, quiero decirles que cuando el Señor Jesús está gritando acá, consumado es un grito de victoria. Es un grito de ya terminé, ya hice lo que tenía que hacer. Pero no solamente es un grito de victoria, sino que también es un grito de satisfacción. Inclinó su cabeza y descansó. Inclinó, así dice, ¿verdad, hermanos? E inclinando, dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si él no hubiera llegado a este momento, él no habría todavía muerto. Él inclinó la cabeza y entregó su espíritu porque él terminó un gran trabajo que a él le encomendaron que hiciera. De eso es que yo quiero hablarles, hermanos. He deseado con mucho anhelo, ustedes no saben cuánto he orado para poder un día entender esto, hermano, entender la obra consumada de Cristo, poder compartirla. Hoy solamente va a ser como un poquito de esto nada más. No, hay mucho que hablar, hay muchísimo que hablar de esta obra que Cristo consumó, que es para usted y que es para mí. Cuando comenzamos a entenderla, cuando comenzamos a saber qué es esto, a verlo, a experimentarlo, va a brotar amor en nosotros hacia Él, gratitud profunda y liberación total, completa, porque la obra que Cristo terminó en la cruz fue perfecta, fue completa y no necesita de nada más para nosotros. Y lo que pasó ahí es lo que vamos a entender con la ayuda de Dios. Hermanos, nosotros hemos oído hablar de pactos, ¿verdad? O de testamentos, más que todo de pactos, que nosotros estamos en el nuevo pacto, decimos, sí, había un viejo pacto y un nuevo pacto. ¿Saben cuál es la diferencia de este nuevo pacto en que estamos? Tal vez usted dirá, hermano, pastor, usted había dicho que iba a terminar lo de la oración. Sí, hermanos, yo voy a terminar, esto tiene que ver con el tema, nada más que le puse otro título, otro tema. Quizás, hermano, la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto, el pacto de la ley, es que en el viejo pacto se tenía que hacer algo. A nosotros nos tocaba hacer algo, hermanos, para poder experimentar algo de parte de Dios. En el nuevo pacto en el cual, mi hermano, entramos por la gracia de Dios, no hay que hacer, hermanos, sino que en este nuevo pacto lo que nosotros tenemos que hacer es creer en lo que ya está hecho, en lo que ya se hizo, para que podamos experimentar eso que sucedió, eso que ya está hecho. ¿Se acuerdan que cuando yo terminé la semana antepasada hablando de la oración, les dije que Dios me había hablado a mi corazón y me había dicho, no me pidas que haga algo, porque ya yo todo lo hice. Tienes que pedirme lo que ya está hecho, lo que ya yo hice. Y obviamente para que podamos llegar a este punto, hermanos, se requiere despojarnos de algunas cosas, tal vez del orgullo, del yo puedo, del yo tengo que hacer algo, del yo debo hacer algo. Sí, hermano, pero vamos a ver que ese hacer no es para yo ganarme el favor de Dios. En el nuevo pacto es muy claro la escritura en decir que el justo por la fe vivirá. Y entonces, ahí es donde vamos, hermanos. Cuando entendamos que estamos en un pacto donde ya todo está hecho, donde ya todo fue hecho,
Precisamente eso es lo que significa que Jesús haya dicho consumado es y descansó. Es muy parecido a lo que sucedió en el principio de la creación del mundo. El séptimo día Dios descansó de su obra y Adán y Eva y todo lo que iban a hacer de ellos entraron al reposo de Dios, entraron a disfrutar todo lo que Dios ya había hecho. Ellos no tenían que hacer nada, ellos lo que tenían que hacer era disfrutar y mantenerse en fidelidad con Dios. Esto es parecido a lo que pasó acá. Consumado es, como diciendo, ya terminé, ya se acabó. Y entonces descansó el Señor y ahora usted y yo tenemos que entrar en la obra de lo que ya Él hizo. Él no va a hacer nada ya. Él hizo, ya todo está hecho, ya todo está consumado. Ahora nosotros debemos entrar al reposo con Él. Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva? Entraron al reposo con Dios y a disfrutar de lo que ya estaba hecho. Dígale al que está a su lado, hay que disfrutar lo que ya está hecho. Es como el niño que nace. Hoy, hermanos, con la tecnología, los padres se dan cuenta qué es lo que tiene la mamá en la pancita. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? A cierto tiempo de embarazo se hacen un ultrasonido, ¿verdad? Así se llama. Y les dicen, y entonces esos padres, los padres de ese bebé, compran ropa, compran la cuna, compran, hermanos, un montón de cosas para el bebé que viene en camino. Cuando el bebé nace, él, hermanos, entra a disfrutar lo que sus padres le prepararon para él. Y esto es una comparación muy pobre comparado, valga la redundancia, con lo que significa consumado es, con lo que ya el Señor ha hecho. No tenemos que pedirle a Dios que haga algo, sino que lo que ya Él hizo se pueda manifestar, venga eso, que eso sea lo que experimentemos, que eso sea, hermanos, lo que nosotros vamos a pedir, lo que ya está hecho, no que Él haga algo. Señor, sánalo. No, Él no va a sanar a nadie porque ya Él sanó. Señor, perdónalo. No, ya Él los perdonó, pero me estoy adelantando al tema. Vamos a ver entonces en el Evangelio, en el libro de Primera de Corintios. No, vamos a Levítico primeramente. Libro de Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Versículo 11. No, Levítico 16, versículo 22, perdón. Levítico 16, verso 22. Pongan cuidado a esto. Dice, y aquel macho cabrío llevará. Apunten esa palabra, llevará. Llevará. Dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Eso era algo que se celebraba en una fiesta que le llamaban la fiesta de la expiación en el pueblo de Israel. El sumo sacerdote, hermanos, tomó todos los pecados y las iniquidades y las maldades de toda la nación y le puso las manos encima, así en la cabeza, a ese macho cabrío. Si saben que es un macho cabrío, ¿verdad, hermanos? El macho de la cabra, un cabro.
y le puso las manos sobre la cabeza, y de una manera simbólica, pero que en aquel momento lo hacían creyendo ellos, depositaban todos los pecados de la nación, hermanos, simbólicamente. Todos los pecados y las maldades y las iniquidades de la nación de Israel eran puestas sobre la cabeza del animal. Y aquel animal, hermano, lo soltaban para que se fuera, lo iban y lo dejaban en el desierto, y en el desierto se moría. Él lo dejaban donde él no podía regresar, y allá moría él, llevando el pecado, la maldad, las iniquidades de toda aquella gente. Y luego había otro macho cabrío, hermanos, que lo sacrificaban, le cortaban, lo degollaban, le sacaban la sangre, y a ese lo llevaban al templo, y ese era presentado a Dios. Esos dos machos cabríos nos hablaban a nosotros de Cristo, de lo que pasó en la cruz, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, por un año, aquel otro que sacrificaban y lo degollaban, la sangre la recogían y la llevaban al lugar santísimo y la derramaban sobre el propiciatorio, hermanos. Sobre eso simbolizaba el recubrimiento, el cubrimiento de los pecados. Entonces Dios miraba, y ya Dios no miraba al pueblo pecador. Durante un año Dios no miraba el pecado en la gente. La gente caminaba libre, la gente caminaba limpia, la gente caminaba en comunión con Dios. No había pecado en ellos, y era a través de algo simbólico. Pero aún así Dios, hermano, miraba durante un año al pueblo completamente limpio de pecado. Pero la palabra interesante que quiero que tomen nota es llevará. Dice, lo volvemos a ver, dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. Tomen nota de la palabra llevar, hermano. Más adelante vamos a hablar de ella con más detalle. En Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Este es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba, y el evangelio que se tiene que predicar. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 1. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Cuidado, creer en vano, hermanos, es no tomarle no recibir con fe las cosas que nosotros prediquemos, hermano. Si usted viene y oye así, hermano, y no le importa, no le toma atención a esto, lo ve como cualquier otra cosa, usted está tomando la palabra en vano, el evangelio en vano, estás oyendo en vano, o sea, no estás interesado, y entonces nunca experimentarás la salvación, nunca, jamás experimentarás la obra de Cristo en tu corazón. Pero sigo leyendo, versículo 3. Pongan cuidado, dice, porque primeramente, o sea, Pablo está diciendo, lo primero que yo les hablé a ustedes, lo primero que se tiene que hablar, lo primero, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, lo que a mí me enseñaron, lo que yo aprendí, lo primero que yo aprendí, dice Pablo, eso fue lo primero que me enseñó. Y sabemos que a Pablo el que le enseñó fue Dios mismo, el Señor mismo. Y lo primero que Dios le enseñó a Pablo es lo que Pablo está enseñándole a ellos, y es lo que yo les voy a enseñar a ustedes. Y lo que vamos a tener que seguir enseñando en esta iglesia, y es lo que se debería de enseñar en todas las iglesias cristianas del mundo. Dice Pablo,
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ven, hermanos, esto era a todas partes donde el apóstol Pablo llegaba, a cualquier lugar donde la gente nunca había escuchado. Él llegaba y lo primero que él predicaba era esto: que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo, hermanos? ¿Porque lo mataron? ¿Porque lo crucificaron? ¿Porque eran muy malos los romanos y los judíos? No, Él murió por culpa de nosotros, por tus pecados y por los míos. Él no murió, hermano, una muerte como las muertes de cualquier hombre. Él no fue asesinado, a él no lo asesinó nadie. La muerte de él fue intencional. Murió por nuestros pecados. Él murió, él fue sepultado y él resucitó al tercer día. Y dice Pablo, ese es el evangelio que yo a ustedes les he predicado, y eso fue lo que yo recibí desde el principio. De eso es que yo quiero hablar. De eso es que trata, hermano, el grito de triunfo y de satisfacción. Consumado es un grito de triunfo y de satisfacción. De eso es que quiero hablar, con la ayuda del Señor en esta noche. En el libro de Gálatas capítulo 3, vamos a Gálatas capítulo 3. Yo solo me estoy introduciendo, hermanos. Estoy tratando de introducirme en la enseñanza. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos redimió Cristo? ¿De qué Dios lo redimió a usted? De la maldición de la ley. Él nos redimió. No nos va a redimir. Él nos redimió. No nos va a redimir. Él nos redimió de la maldición de la ley. Y para redimirnos de la maldición de la ley, dice claramente ese versículo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nosotros éramos malditos, pero hermano, Él nos redimió de esta maldición que nos hacía malditos, haciéndolo a Él un maldito o maldición. Él fue hecho maldición para que nosotros fuéramos hechos bendición. Dice, lo leo completo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Cristo está en ese madero, en esa cruz, hermano, Él está cargando, llevando la maldición que teníamos nosotros. Él la está llevando, se la pusieron a Él. Él muere como un maldito para que nosotros, si siguiéramos leyendo, hermanos, en el libro de Gálatas, para que nosotros seamos bendecidos por Dios. Por eso yo quise orar por ellos, por los que vinieron ahora. Ustedes me van a entender si puedo llegar al final de la enseñanza, porque hay un principio para que nosotros podamos experimentar lo que pasó en la cruz.
lo que ahí en esa cruz sucedió. Entonces, hermanos, ya nosotros no estamos bajo ninguna maldición. ¿Y qué era la maldición de la ley? Lo mismo que sucedió en el huerto del Edén. Es la misma maldición de la ley. Adán y Eva cayeron bajo una maldición porque ellos desobedecieron a Dios. Y entonces, si ustedes leen Génesis, la primera maldición que le cayó a Adán y a Eva fue que ellos murieron. Ellos pecaron y a causa del pecado ellos quedaron separados de Dios. Y aparte después de esa maldición que vino sobre ellos por causa de pecar o por causa de desobedecer a Dios, vinieron, hermanos, otras cosas más sobre ellos que constituyen todo el paquete de maldición. La maldición, hermanos, tiene que ver con la muerte espiritual, tiene que ver con la enfermedad y tiene que ver con la pobreza. Esas tres cosas, el ser humano, al desobedecer a Dios, quedó bajo maldición. Y comenzó, hermano, vino sobre los seres humanos esa maldición. La maldición de la muerte espiritual. El hombre quedó separado de Dios. El hombre quedó aislado de Dios. Se quedó corto para poder conocer y experimentar a Dios. Por eso la gente, hermanos, cuando no experimentan la obra de Cristo, andan alejados de Dios, haciendo cosas feas, practicando cosas feas, viviendo en una vida fea, experimentando la enfermedad en su cuerpo. Y experimentando, hermanos, el pecado también en su cuerpo. La muerte de Cristo, cuando Él dijo consumado es que Él, hermanos, sobre Él fue cargado toda la maldición de la ley, fue puesta sobre Él. Él llevó el pecado, Él llevó la enfermedad y Él llevó la pobreza sobre su cuerpo. Y si Él llevó eso, ¿se acuerdan que les dije que tuviéramos presente la palabra llevó? El macho cabrío, hermanos, llevó la maldad, llevó la iniquidad, llevó lo feo del ser humano, lo llevó de una manera simbólica al desierto y ahí, hermano, murió con aquello encima. O sea, más bien aquello que le pusieron a él encima, el pecado, la maldad, lo hizo morir a ese pobre inocente. ¿Qué culpa tenía el macho cabrío de que lo llevaran allá, hermanos, al desierto y lo dejaran botado en lo más remoto del desierto? Ahí lo dejaron, hermanos, sin posibilidades de volver. Ahí él murió por culpa del pecado de los hombres. Igual pasó con Jesús. Pero, hermano, yo tengo que ir paso a paso con esto. Si quieren, hermanos, apuntar algo, apunten esto. ¿Qué es redimir? Porque la Biblia dice, hermanos, que el Señor nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa redimir? Yo no le voy a buscar ni palabras griegas, ni voy a buscar palabras hebreas, ni nada. Nada más le voy a dar la definición. La palabra redimir, su definición así simple, la más simple, es libertad gracias al pago que se hizo. Es libertad gracias a un pago o a un precio que se pagó. Pero también, hermanos, también la palabra redimir es como rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo. Entonces, cuando dice, hermano, que el Señor nos redimió de la maldición, lo que está diciendo es que el Señor nos sacó. No es que nos va a sacar, nos sacó de la esclavitud. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay hijos de Dios, hermanos, que están en esclavitud?
¿Será que no son hijos de Dios? ¿O será que tienen que creer en algo? ¿Será que van a tener, hermanos, que creer en algo que no están creyendo todavía? Porque si el Señor nos redimió, y redimir significa sacar de la esclavitud, se lo voy a volver a leer, es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo por pagar un precio, comprar de nuevo, ponerle fin a un castigo, ponerle fin a un castigo, ponerle fin al dolor y al sufrimiento, etcétera. Por cierto, hermanos, la maldición es una sentencia que se le dio a los hombres. Así como cuando una persona en el mundo natural comete un delito, un juez le da una sentencia. Le dieron 25 años, le dieron 30 años. En los Estados Unidos hay varios tipos, hermanos, de condenas que le dan al malhechor, al culpable. En algunos estados los matan, hay pena de muerte. En algunos otros estados, cadena perpetua. Toda la vida va a pasar encerrado. O en algunos estados no existe la pena de muerte, no existe la cadena perpetua, pero sí hay condenas muy altas. Los meten a una cárcel de alta seguridad y ahí sufren. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que tienen miedo estos que van a deportar a los Estados Unidos? Les da miedo, no quisieran que sean deportados, porque en esas cárceles, hermanos, realmente la persona llega a sufrir. La maldición de la que Cristo nos redimió a nosotros, a sus hijos, a los que son hijos, es la sentencia, una sentencia. El día que comiere de ese árbol, ciertamente morirá, le dijo Dios. Serás separado y con dolores darás a luz, y cardos y espinos te producirá la tierra. Y a partir de ese momento las enfermedades, hermanos, de toda clase, sufrimientos y todo entró en la humanidad. Esa es la sentencia, en eso consiste la maldición. Pastor, ¿está diciendo usted que si yo tengo una enfermedad estoy bajo maldición? Sí. Ay, apóstol, qué fuerte lo que usted está diciendo. Sí. Claro que es fuerte. Pero ¿por qué tenemos que estar bajo maldición? Si Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Si Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si Él pagó la deuda. Si Él, hermano, llevó la culpa. Si sobre Él pusieron la maldición. Eso es lo que Él está gritando en la cruz, hermano. Y ahí cuando Él está muriendo en la cruz, y cuando Él dice consumado es lo que Él está diciendo, ok, ya lo que tenía que hacer, ya el pecado está sobre mí, ya la maldición está sobre mí. Ahora lo que queda es la sepultura y luego la resurrección. Y esa resurrección de Cristo significa que todos nuestros pecados o que toda nuestra maldición la llevó y resucitó sin esa maldición. Ya no está ni en Cristo, ni tampoco debe estar en nosotros. La desgracia, hermanos, es que no hemos entendido lo que es el nuevo pacto y pensamos que tenemos que hacer algo. Hermanos, hemos escuchado cualquier clase de enseñanzas que nos hacen pensar, que nos hacen creer que sí, que es normal que a mí me pase esto, que sí, que los cristianos se tienen que enfermar y tienen que estar enfermos, que el vivir, hermanos, en una miseria, en una escasez, también es parte del cristianismo, y que más bien el Señor usa esas cosas para santificarnos y purificarnos.
Y de esa manera, hermanos, estamos pisoteando la sangre con la cual Cristo nos redimió, porque nosotros fuimos redimidos. ¿Se acuerdan lo que significa redimidos? Se los vuelvo a leer, para que cuando usted escuche redimidos, que Cristo nos redimió, significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo. Es como que alguien esté en una cárcel, encarcelado, pagando una condena perpetua, está siendo maltratado, come mal, está enfermo dentro de esa cárcel. Hay muchos prisioneros que mueren dentro de la celda. Y de repente, hermano, alguien paga su castigo, su fianza. Y llegan, hermanos, y le dicen: ¿sabe qué? Hubo alguien que pagó tu culpa, que pagó una fianza para que tú seas libre. A eso se le llamaría redención, lo redimió. Bueno, eso fue lo que Cristo hizo. No hay un solo ser humano en la tierra que no haya sido cautivo, que no haya sido prisionero del diablo, de Satanás. Pero, hermano, la buena nueva del evangelio es que Cristo ya llevó esa culpa. Pongan cuidado a la palabra llevó. Ya Cristo llevó nuestro pecado. Ya Cristo llevó la maldición que estaba sobre nosotros. Y ahora lo que a nosotros nos toca es creer que ya Él pagó, creer que ya Él nos hizo libres y que comencemos a experimentar no la maldición de la ley, sino la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. La bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre todo. La fe, hermanos, está incluida en el evangelio. Escuchar el evangelio, el verdadero evangelio, es lo que a nosotros nos da fe. Es lo que a nosotros nos ayuda a creer. Yo lo que quiero, porque eso es lo que quiere Dios, es que usted pueda comenzar a creer en esto. Y que usted, hermano, entienda que ya no tienes que estar bajo maldición. Pastor, yo no estoy bajo maldición. ¿Cómo sabemos que alguien está bajo maldición? Bajo la maldición por el pecado. Si es esclavo del pecado, si está pecando y pecando, si está practicando el pecado, si está, hermano, haciendo algo que es contra Dios, usted está bajo maldición. ¿Y por qué vamos a estar bajo maldición si Él la llevó? ¿Y por qué vamos a estar enfermos si Él ya la llevó también? Vamos a ver si llegamos ahí, hermanos. Entonces, ya usted y yo no tenemos que pagar por nuestro delito. Sí, cometimos un delito. Claro que éramos culpables. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Pero ahora nos dice el Señor: no tienes que pagar por tu delito. Usted no tiene que pagar nada. Yo lo pagué todo. Él pagó la deuda. Él nos redimió. Dígale que está a su lado: eres un redimido del Señor. Dios te redimió. Consumado significa que todo ha sido pagado. Quedas libre. No eres deudor. No tienes que estar pagando nada. ¿Qué estaré pagando?, dicen algunos. ¿Qué estaré pagando? Tal vez para muchos es demasiado bonito esto que yo estoy diciendo. Tal vez para muchos es muy bonito esto. Digo, es muy bonito. Ay, como para que fuera cierto eso, dirán algunos. Es cierto. Es cierto, hermanos.
En el libro de San Juan, en el capítulo 8, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8. Evangelio de San Juan, capítulo 8. En el versículo 32, Jesús dijo algo muy tremendo. Jesús dijo: y conoceréis la verdad. ¿Y qué pasa cuando nosotros conocemos la verdad? ¿Qué dice ahí? Que cuando uno conoce la verdad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo, hermanos, yo creo que a veces cometemos errores en las cosas como las decimos. Porque decimos, hermano, la verdad es Cristo. Sí, es cierto. Juan 14:6 dice eso. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero cuando está hablando acá de conocer en la verdad, no se estaba refiriendo él a conocerlo a él como persona, como el Hijo de Dios nada más. Sino conocer la verdad, hermano, tenía y tiene que ver con conocer todo lo que él hizo. Y ese conocer es experimentarlo, es creerlo. Lo que ya él hizo en la cruz. Ese conocer la verdad implica entender, aceptar, creer en eso que pasó en la cruz, que pasó en su muerte y que pasó en su resurrección. Dice que cuando conocemos esto, si yo solamente, hermano, lo limito a, hermano, Cristo es la verdad y es conocer a Cristo, eso es más que suficiente. Eso no se puede entender así, hermano. Sino conocer la verdad tiene que ver con todo lo que Cristo hizo y con todo lo que sale de la boca de Él, con todas las cosas que Él nos enseña. Conocer la verdad tiene que ver con conocer el Evangelio, con experimentar el Evangelio. Con eso que el apóstol Pablo dijo: yo les he dado, les he enseñado lo que yo recibí, lo que a mí me enseñaron, lo que yo conocí, lo que yo entendí, lo que yo aprendí, lo que yo he creído. El apóstol Pablo, hermano, experimentó esa obra de Cristo, conoció esa verdad, no solamente a Cristo, sino la verdad de Él, la verdad que sale de Él, la verdad que viene de Él, que es lo que estamos hablando ahora. Porque si decimos que es conocerlo, conocer la verdad es conocer a Cristo, ya ahí se quedaría todo, hermano. Y ya yo he visto muchas personas que dicen eso y que su vida no es una vida que demuestra libertad. Está viviendo todavía como un cautivo. No está viviendo como libre. No está viviendo como un redimido. Tenemos que vivir como redimidos, porque somos redimidos. Pero decirlo y confesarlo es muy fácil. Y eso es tal vez lo que muchas veces las personas hacen. Sí debemos de decir que soy un redimido cuando yo conozca la verdad. Y ese conocer la verdad tiene que ver con la información y con el creerla en el corazón. Y confesarla como un hecho real, no solamente sucedido en la cruz, allá en Cristo sobre la cruz del Calvario, sino algo que ha sucedido en mí. Si estamos redimidos, no debemos vivir, hermanos, bajo el poder de la maldición. O sea, no estamos bajo maldición. La maldición consiste, repito, en la enfermedad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el principio, ellos no se enfermaban. Ellos se enfermaron después de que ellos desobedecieron la ley de Dios. La orden que Dios les había dado. La ley de Dios es la orden que Dios nos da. El día que ellos desobedecieron a Dios, ellos quedaron bajo maldición. Ellos fueron sentenciados. Los echaron del paraíso. La muerte vino sobre ellos y consecuentemente vino la enfermedad
y hermanos, ya no podían disfrutar de la vida que estaban disfrutando antes de desobedecer a Dios. Tristemente, hermanos, así hay muchos que están viviendo así. El mundo entero, hermanos, el mundo entero necesita escuchar esta buena noticia. ¿Se imagina usted, hermano, que alguien dijera: mire, si hay alguien que puede pagar toda la culpa de los presos que están en la reforma, por decir algo, y si hay alguien que puede pagar la culpa de ellos y la deuda, todos ellos quedarían libres. Y usted dice, usted es una persona multimillonario, y usted dice, yo estoy dispuesto a pagarlo todo por ellos. Y después, hermanos, hay que ir a dar la buena nueva a los que están en la cárcel y decirles: vean, ya ustedes son libres, ya alguien pagó por ustedes, ya alguien canceló la deuda de ustedes, ya alguien pagó su culpa, ya ustedes no tienen que estar aquí, ya no tienen que estar experimentando el castigo de la cárcel, el dolor de la cárcel, las consecuencias de su pecado, de su maldad. Ya no, alguien pagó por ustedes. Y alguien dice, adentro dirá: ¿será cierto? ¿Será cierto? Me parece demasiado maravilloso como para creerlo. Bueno, hermano, cuando Cristo en la cruz dijo consumado es, lo que estaba diciendo es: todo está pagado. Ya ustedes no son más esclavos, ya yo pagué la libertad de ustedes. Ya ustedes no tienen por qué estar bajo ninguna maldición. Ya no tienen por qué llevar la maldición en su cuerpo, la maldición de la enfermedad, la maldición de la pobreza y la maldición del pecado. Ya no, ya yo lo pagué, ya está pago, ya está cancelado, ya no deben nada. Yo me hice cargo de eso. Yo le dije a mi padre: Padre, ponga sobre mí toda la carga, toda la maldad, todo el pecado de ellos. Esa es la verdad, hermanos, que cuando la creemos, que cuando la conocemos, no cuando la sabemos. Hermanos, ustedes hoy están recibiendo una buena información. Y ustedes, hermanos, tienen que pasar de oír una buena información y decir: ay, qué bonito lo que está diciendo el pastor. O tal vez para algunos es sumamente extraño lo que están escuchando. Yo nunca había oído eso. ¿Y eso qué es? Creemos la información, la recibimos. Y conocerla es experimentarla, es como comerla, hermano. Es como una medicina que hasta que usted no se la tome no se cura. Una medicina, usted está enfermo de una enfermedad X y a usted le recetaron una medicina y le dijeron que con esa medicina se curaba. Pero hasta que usted no se la tome, no se va a curar. Hasta que nosotros no creamos con todo nuestro corazón esto que estoy hablando, nosotros no vamos a experimentar nada. Y entonces vamos a seguir viviendo como cautivos, pensando que es normal. Hermano, es que es normal eso de pecar. Es normal, hermano, eso de las enfermedades. Todo el mundo se tiene que enfermar o todo el mundo se enferma. Hermano, fue una maldición eso. Y recuerden que una maldición es una sentencia. Es la sentencia que se le dio al hombre por desobedecer la ley de Dios. Así, hermanos, como hay sentencias en el mundo natural por desobedecer lo que nuestra Constitución dice que está mal. Si una persona mata, hermano, hay una sentencia para el que mata. Si una persona roba, hay una sentencia para el que roba. Si una persona miente, hay una sentencia para el que miente. Si una persona fornica, hermano, hay una
sentencia para el que fornica. Si una persona adultera, hay una sentencia para el que adultera. Ya en este caso no tanto por las leyes de la tierra, sino por Dios. Si alguna persona piensa que puede ir a fornicar, hermano, a ustedes los que están solteros o viudos, que usted puede ir a acostarse con cualquiera y que no vendrá una sentencia sobre usted, está equivocado. Estás viviendo bajo una maldición. Si adulteras, estás casado o casada y andas con otro o con otra, también hay una sentencia para usted. Estás viviendo bajo una maldición. Estás viviendo bajo maldición. No estás viviendo en la bendición de Dios. Y a eso fue que Cristo vino, a redimirnos de la maldición de la ley. Juan 8:32 dice que si conocemos la verdad nos hace libres. Es muy, pero muy importante, hermanos, el conocer la verdad. Entonces debemos orar por eso. Señor, yo quiero conocer la verdad. Debemos orar por conocer la verdad. Debemos rogar por eso, buscar el conocer la verdad. Debemos orar para experimentar o para que podamos experimentar esa verdad y consecuentemente la libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando, hermano, usando el ejemplo, la metáfora del preso en una cárcel, está en la cárcel, alguien pagó la deuda, él no sabía, él está ahí en la cárcel, hermano, pero alguien fuera pagó la deuda de él. Y entonces, hermanos, ahora después de que el de afuera pagó la deuda, ¿qué es lo que sigue? Que le notifiquen a él que ya él es libre, que ya él no tiene por qué estar ahí, que ya pagaron. Resulta que a él le habían dado cadena perpetua, pero hermano, alguien pagó y ahora él queda libre. Alguien va y le dice, mira, ya eres libre. Esa persona, hermano, tiene dos opciones. Si cree, él sale de ahí, y si no cree, él queda ahí, aunque ya no debería seguir ahí, porque ya él es libre, porque ya pagaron la deuda. Cristo pagó la deuda, hermanos. Cristo pagó la sentencia que había sobre nosotros, la maldición, lo que se había sentenciado. Ya eso se acabó, ya Él lo pagó en la cruz. Ese fue el grito de victoria, de triunfo y de satisfacción de Él. Ya pagué. Y entonces sintió una profunda satisfacción, como diciendo, todos pueden ahora venir a mí. Todos pueden ahora experimentar la libertad. Todos ahora pueden ser libres. Hermano, ese que duerme debajo de un puente en un cartón, ese que se droga todos los días, esa prostituta que vende su cuerpo, ese ladrón que roba todos los días, ese sicario que mata por dinero, hermanos, todos ellos, ya Cristo pagó por ellos. Lo que pasa es que ellos no saben o no se les ha notificado, y ese es el evangelismo, hermana María del Carmen y los hermanos, ese es el evangelio, esa es la buena noticia que tienen que escuchar. ¿Cuál es la mejor noticia que se le puede dar a una persona que está en la cárcel? ¿Cuál es la mejor noticia que le podemos dar a un presidiario? Alguien que está cautivo. ¿Cuál será la mejor noticia? De que lo van a cambiar de celda, estaba en máxima seguridad y ahora lo van a pasar a una más bonita. De que le van a poner tele en la celda, de que le van a dar una comida un poquito mejor. ¿Esa será la mejor noticia? No, hermanos, esa no es la mejor noticia que se le puede dar a un presidiario, a un reo, a un prisionero. La mejor noticia que se le puede dar a ese prisionero es que ya pagaron su pena y que él puede salir libre. Hermanos queridos, el mundo entero, la deuda de ellos se pagó, la de ustedes se pagó.
La de nosotros fue paga. Ya no tenemos que estar bajo ninguna sentencia. Ya no tenemos por qué estar bajo el poder de la enfermedad, bajo el poder de la muerte, ni tampoco bajo el poder del pecado. Nuestro Señor en la cruz pagó la deuda. Su sangre pagó la deuda. Su vida pagó la deuda. Su muerte, perdón, pagó la deuda. Ese es el evangelio que el mundo necesita. Esa es la buena noticia. Por eso es que Pablo decía en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. La salvación, hermanos, implica sanidad, implica liberación, implica paz, implica muchas cosas. La salvación implica sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, liberación de la cautividad. La salvación, hermano, es una palabra muy grande, y el evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros, el hombre no necesita más poder, el hombre necesita más evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Qué bonito llegar a todos los cautivos, hermanos. Una muchacha se puede sentar detrás, hermanos, de una computadora en una oficina. Es administradora, tiene una profesión, pero es cautiva. O bien de una enfermedad, o bien de pecado, o bien, hermanos, del temor a la muerte. Necesita, por más mudada que ande, por más bonita que sea, es una prisionera. O un hombre igual. Puede tener toda la plata del mundo, pero puede tener una enfermedad que con esa plata él no se puede curar. O el constante temor que trae el vivir bajo el poder de la muerte, que es la maldición también. La maldición es una sentencia. El hombre fue sentenciado a lo que implica la maldición. No es que Dios quería maldecir al hombre o sentenciarlo, no. Pero si el hombre desobedece, el hombre queda bajo maldición. Si el hombre desobedece a Dios, la ley de Dios, lo que sale de Dios, lo que viene de Dios, en el caso de Adán, ese hombre queda bajo una sentencia que la Biblia le llama maldición. ¿Cómo estaremos viviendo, hermanos? ¿Estaremos viviendo en bendición o en maldición? ¿Cómo estará usted? Usted puede pararse y decir, soy libre. Soy completamente libre. Hay personas que hablan de una libertad para hacer lo malo. A mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiero. Esa persona es un esclavo. Y cuando se muera se va al infierno, a menos de que se encuentre con el Señor en el camino. Pero que usted pueda decir, no, el pecado no tiene ningún poder en mí, yo no ando pecando, yo no peco. Nosotros no podemos evitar la tentación, hermanos, porque no podemos evitar que nos tienten. Pero ¿qué importa que nos tienten? No estamos bajo el poder del pecado. Pastores, todo se está diciendo que una persona puede vivir sin pecar. Exactamente eso es lo que estoy diciendo, hermanos. Exactamente eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué pecamos? Porque todavía no estamos experimentando la libertad o la redención completa.
¿Puede una persona, hermano, vivir toda su vida sin enfermarse con una enfermedad? Hay algunas enfermedades malignas. Hay otras enfermedades, hermanos, que no son realmente, que ni siquiera son enfermedades. Un resfrío, una pega, un resfrío. En Costa Rica le llamamos pega a eso, que cuando uno se come algo mal y le da ahí algo en el estómago. Pero eso no le podemos llamar una enfermedad. La Biblia, hermanos, dice que cuando el pueblo desobedecía, dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio. Y entre todas esas maldiciones que dice ahí, hermanos, están toda clase de enfermedades. Están toda clase de destrucción, hermanos. Divorcios, enfermedades, familias destruidas, hogares destruidos. Eso está ahí, hermanos, léanlo. De esa maldición nos libró el Señor. Usted puede tener un matrimonio hasta que la muerte lo separe. Usted puede tener una buena familia. Usted puede prosperar en esta tierra. Lean para que vea, hermanos, las maldiciones de la ley en Deuteronomio 28. Léanlas, hermanos, léanlas. Todo lo que viene, hermano. Ahí está hermanos, ahí está en eso, está el cáncer, está la diabetes, está la artritis, está las enfermedades mentales, las enfermedades emocionales, las enfermedades físicas, todo eso está ahí, hermano. Todo eso es parte de esa maldición. Todo. Pero de todas ellas, hermanos, todo eso fue puesto sobre Jesús. Cuando nosotros, lo dije antes, hermano, cuando nosotros leemos Génesis y vemos cómo era el hombre en el principio. ¿Cómo era el hombre en el principio, hermanos? ¿Cómo fue Adán y Eva en el principio? Déjenme decirles que ellos eran seres humanos como nosotros. Pero ¿cómo era la vida de ellos, hermanos? Antes de que ellos cayeran bajo la maldición por haber desobedecido a Dios. ¿Cómo eran ellos? ¿Y cómo era el mundo? Hasta el mundo, hasta la creación entera, chupó, decimos nosotros en Costa Rica, salió chupando. Un día de estos hablaba con el pastor Alex de esto. Hermano, los animales no eran malos como son hoy. Las serpientes no eran como son hoy. Ni, hermano, nada, el mundo era diferente. La Biblia es muy clara en decir, hermanos, cada vez que Dios hacía algo, Él decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Léanlo para que vean. Creó Dios los animales del mar, y los animales del aire, y los animales de la tierra, y vio Dios que todo era bueno. No había, hermanos, no había la maldad, no había entrado al planeta. En el momento en que Adán y Eva desobedecen, la maldad entra en ellos, la maldición entra en ellos y a toda la creación, porque ellos, hermanos, tenían el deber de proteger a toda la creación, lo cual hicieron muy bien hasta el día de su pecado. Ellos eran señores de la tierra, ellos les tocaba proteger el planeta, les tocaba cuidar la fauna, a los animales. Pero el día que ellos pecaron, las consecuencias primero vinieron sobre ellos y después las consecuencias alcanzaron a toda la creación. Por eso la Biblia nos habla de que la creación está esperando la redención de nosotros. La manifestación de los hijos de Dios. Y todo era bueno, hermano, todo era bueno. Y el sexto día creó Dios al hombre. Y cuando Dios creó al hombre y lo puso en el Edén, lo miró Dios y dijo Dios que era bueno. Ahí usó un adjetivo más fuerte todavía y dijo, es bueno en gran manera. Todo era bueno. El hombre era bueno en gran manera. Así dice ahí la Biblia.
Y ya Dios descansó y lo puso al hombre y le dijo al hombre: disfruta, vive. Esto todo es para que tú disfrutes, para que vivas bien, para que vivas eternamente, sin enfermedad, sin miseria, sin derrota. No le dijo que lo libraba del poder del diablo. El diablo estaba. El diablo iba a llegar, igual que a usted y que a mí. Nosotros no podemos evitar que venga el diablo, que vengan los demonios, hermanos, a tentar. No lo podemos evitar. Ninguno de nosotros puede evitar la tentación. Pero sí podemos decirle: no, Satanás, yo soy un redimido. Usted no me puede seducir al pecado. Usted no me puede llevar al pecado, porque ya el pecado no mora en mí. El pecado que estaba en mí fue puesto sobre Cristo. Cristo lo llevó. Ya yo no lo tengo. Por lo tanto, no puedo pecar. Pero si Él lo llevó, ¿por qué lo llevamos nosotros? Y aquí vamos a ver si es verdad, hermano. ¿Qué realmente fue lo que sucedió en la cruz? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Y qué significa ese grito de consumado es? Vamos a ver. Vamos a ver. Fuimos redimidos. Vean lo que dice, hermanos, acá en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Qué fue lo que realmente pasó en esa cruz? Cuando Jesús gritó: consumado es. ¿Qué significa ese grito? Así fue que gritó, así nada más, y gritó. Estaba ya asustadísimo y ya me voy a morir, ya se acabó todo, ya no tengo esperanza. No, ese fue un grito de victoria y de satisfacción. Colosenses capítulo 1, en el versículo 14, dice: en quien tenemos redención. Bueno, el versículo 13, me lo ponen en la pantalla, el 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado, no dice que nos va a librar, dice que ya Él nos libró de la potestad. No quitó al diablo, no quitó los demonios, no los exterminó para siempre. No, ellos siguen existiendo, el diablo sigue existiendo. Un tiempo éramos esclavos de él. Él hacía con nosotros lo que le daba la gana. Él nos inducía a la borrachera, él nos inducía a la droga, él nos inducía a la mentira, él nos inducía a todas estas cosas que el mundo hace y que yo no sé si alguno de ustedes está haciendo. Si usted está haciendo cosas, permítame decirte que usted está bajo esclavitud todavía. Usted no está redimido y Dios quiere redimirte. Porque ya en la cruz sucedió, ahora tiene que suceder en ti. Y entonces dice el versículo 14, el 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice que con su sangre nos redimió, o el precio que Él pagó para redimirnos, para libertarnos, para sacarnos, para librarnos. Él lo pagó con su sangre. Su sangre es el precio de tu redención, de mi redención. Yo no soy esclavo. Diga conmigo: yo no soy esclavo. Ya no soy esclavo. Ya no somos esclavos. Dígalo conmigo: ya no soy un esclavo. Yo soy un redimido. Dios me redimió. Algunos necesitan experimentar eso. Yo quiero creer que ya usted lo experimentó y que lo que le hace falta es conocer la verdad. Y que eso es lo que estamos tratando de hacer, que conozca la verdad. Porque en el momento en que usted la conoce y la confiesa, usted, hermano, comienza a experimentar lo que ya está hecho. En este nuevo pacto no tenemos que hacer algo para que Dios haga algo. En este nuevo pacto creemos en lo que ya fue hecho en la cruz del Calvario, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Él no está muerto, Él resucitó, Él vive, aleluya, Él triunfó.
La resurrección es nuestra garantía de que lo que sucedió en la cruz es real y verdadero. Yo sé que ya es tarde, hermano, regálenme unos minuticos nada más. ¿Qué pasó en esa cruz entonces? Esto que dice acá, hermano, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Dónde se derramó la sangre de Cristo, hermano? Dígame, ¿dónde fue derramada la sangre de Cristo? ¿Dónde fue que la derramó? ¿Acaso no fue en la cruz? ¿Acaso no fue cuando estaba en la cruz? Una lanza entró en su costado, llegó hasta su corazón esa lanza, y dice la Biblia que salió sangre, y cuando ya toda la sangre brotó de su cuerpo, salió agua. Pero esa sangre que se derramó en la cruz, esa sangre fue derramada para comprarlo a usted, para que ya no seamos más esclavos, para que ya no estemos bajo la esclavitud en ningún sentido. Ahí cuando esa sangre se derramó fue que fuimos redimidos de la maldición. Y toda esa maldición cayó sobre él, porque dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hicieron pecado, dice en una parte, pero dice que el Señor nos redimió de la maldición de la ley, dice, hecho por nosotros, o sea, a él lo hicieron, hecho por nosotros, quiere decir que a él lo hicieron maldición. Toda la maldición que era de nosotros, se la pusieron a él. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nosotros somos redimidos, hermanos. Nosotros no somos esclavos. Es tiempo de que salgas de la cautividad. Es tiempo, hermanos, de que entiendas que la puerta se abrió, que las prisiones se abrieron, que la cárcel está abierta y que usted no tiene por qué estar bajo ningún tipo de esclavitud, que usted no tiene por qué cargar lo que ya Cristo cargó. Miren esto, hermanos, miren esto. Aquí en este pasaje de Gálatas, en el pasaje de Gálatas que leímos, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hay tres cosillas interesantes, tres cosotas más bien. En el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ven, hermanos? O sea, ¿sí pueden ver que Él nos redimió de la maldición? Pero ¿cómo fue que Él nos redimió de la maldición? Bueno, Él pagó un precio, pero realmente, hermanos, la redención de nosotros consistió en que Jesús dijo, yo quiero que pongan sobre mí toda la maldición de todos los seres humanos. Pónganla sobre mí. Yo voy a pagar por ellos. Yo voy a morir por ellos. ¿Y qué pagas? ¿Con qué pagas? Con mi vida, con mi sangre. Y nos redimió con su sangre. Su sangre pagó el precio de nuestra libertad. Si Él nos libertó, ¿por qué vamos a seguir en prisión? Si la deuda se pagó, si la deuda ya está paga, ¿por qué vamos a seguir bajo cautividad? ¿Por qué vamos a estar bajo la cautividad del diablo? ¿Por qué vamos a seguir experimentando los resultados de la cautividad o de la maldición? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Por lo menos yo no estoy dispuesto a eso. Yo no tengo por qué estar bajo maldición. Cristo llevó mi maldición. Cristo pagó por mi libertad. Él pagó mi fianza. Él pagó mi culpa. Y mira, tres cositas. ¿Cuáles son las tres cosas? Que dice Gálatas 3:13, número 1, dice que usted está redimido. Dígale al que está a su lado, usted está redimido.
Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dígale al que está a su lado, dígale, usted está redimido. Número 2, ¿qué otra cosa? Somos redimidos de la maldición. Pobreza, enfermedad y muerte. El pecado no nos puede matar ya. La paga del pecado, hermano, era la muerte. Fue la muerte y es la muerte. Pero para los redimidos, el pecado ya no lo puede matar. Estamos redimidos. Somos libres del poder del pecado. Y número 3, ¿cómo es que fuimos redimidos? Es la otra cosa que se ve en ese versículo. ¿Cómo fuimos redimidos? Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Él llevó mi maldición, llevó la tuya. Así es como fuimos redimidos. Él se hizo maldición. Sobre Él pusieron la maldición. Sobre Él. Y si Él la llevó, ¿por qué usted la va a llevar también? Dígame por qué. Dígame por qué. Si Él llevó tu maldición, ¿por qué usted la va a llevar también? ¿Quieres llevarla? ¿Quieres que siga reinando en ti el pecado? ¿Quieres que siga la enfermedad y que esa enfermedad te termine matando? ¿Quieres vivir endeudado? Yo no le voy a hablar, hermanos, de que hacernos archimillonarios, pero, hermano, el Señor nos libra también de la pobreza. ¿Usted quiere vivir así? ¿Bajo pobreza? Nosotros no necesitamos pecar, hermano, para salir de la pobreza. Nosotros no necesitamos hacer lo malo para salir de la pobreza. El Señor nos redimió de la pobreza. Pero tienes que conocer la verdad. Y creo que esa parte se quedará para la próxima predicación. Yo voy a terminar aquí. Termino con esto, hermanos. Termino con esto. En el libro de Isaías, termino con esto. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 4, dice, ciertamente, aquí está hablando de Cristo, hermanos, dice, ciertamente que llevó, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan del macho cabrío? Que le pusieron, hermanos, los pecados de la nación encima, y ese macho cabrío llevó todo eso al desierto. ¿Se acuerdan? Bueno, mírenlo aquí. Vean el verdadero macho cabrío. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Lo creen? ¿Lo cree? Hermana, ¿lo crees? Hermano, ¿lo crees? ¿Lo crees? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió. La palabra sufrió es la misma, está traducida de la misma palabra llevó, que él llevó. Y esta palabra llevó, creo que yo la escribí por aquí el significado, déjenme ver, a ver, mi hermano, si lo tengo. No, yo creo que no escribí. Redimir también es llevar. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ojo, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Saben de qué está hablando acá, hermanos? De cuando él estaba en la cruz. Aquí está hablando de eso. Cuando él está clavado en la cruz. Todavía no está muerto. Y está a punto de gritar, consumado es. Ahí es donde él está llevando.
Pero sigamos leyendo. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros, todos, ustedes y yo y ustedes, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué cargaron sobre él? El pecado, para que él lo llevara también. Y si él lo llevó, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué? Si él lo llevó. ¿Será que necesitamos creer? ¿Será que necesitamos creer? ¿O será que no lo llevó? Que esto es un vacilón, hermano, que esto es simbólico, que esto, hermano, es una tipología. No, hermano, lo que pasó en la cruz, esto que dice acá, fue todo lo que pasó con Cristo desde el Getsemaní a la cruz, de la cruz al sepulcro y del sepulcro. Él resucitó y ahora está sentado a la diestra de la majestad. Él, como el Padre en el principio descansó en el séptimo día, cuando Él terminó su obra, Él está también descansando y nos dice, todo esto que yo he hecho es para ustedes, disfrútenlo, es mi obra de amor por ustedes. Ya yo llevé tu pecado, ya yo llevé tu enfermedad, ya yo llevé tus dolores, ya yo llevé tus sufrimientos, ya yo lo llevé todo. Ya me lo pusieron encima. Usted no tiene que cargar con eso. Ya usted no tiene que llevar eso. Hermano, la otra semana no, de hoy en 15, porque yo les pido que no falten la otra semana. La otra semana solo vamos a tener un culto, hermano, la otra semana, el domingo 15 de febrero a las 4 de la tarde. Solo hay un culto, hermano, nada más, porque vamos a hacer la presentación de la visión. Y la visión tiene que ver con esto que estamos hablando. El mundo necesita la buena nueva de la obra de Cristo en la cruz. Eso que pasó en la cruz, ese pecado que cargaron sobre él, esa enfermedad y todo eso que él llevó, no crea que solo lo hizo por la iglesia. Él hizo eso por toda la humanidad. El mundo necesita predicadores como ustedes, hermano, que creen y que experimentan eso. Y que ustedes le digan a ellos, vea, esta es la obra de Cristo. Y es imposible que una iglesia que predique así, un hombre que predique así, una mujer que predique así, es imposible que no haya salvación en las multitudes de los seres humanos en esta tierra. Amén. Póngase de pie. No falte, hermano, el próximo domingo, de verdad, no falten, por favor, no faltemos. A las 4 de la tarde el próximo domingo. No va a estar tan frío como hoy.